a todos. Vamos a dar comienzo con este acto. ¿Vale? ¿Esperamos a alguien, Paco? ¿Falta alguien? ¿Empezamos? Vale, bueno. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un orgullo poder darle la bienvenida a este acto, a esta presentación de este libro de nuestro amigo Paco, y darle la bienvenida al Centro Documental José Luis Cano. Yo, como delegado de deporte, Paco, tengo que darte las gracias por todo en la labor que has hecho en estos años atrás, pero sí, yo creo que el día de hoy, además de esta presentación del libro, yo creo que podemos poner en valor la figura de Paco, por toda esa trayectoria como dentro de la enseñanza de la educación física, pero también dentro de la trayectoria como gerente del Patronato Municipal de Deporte. A mí me hubiese encantado, y lo tengo que reconocer, poder trabajar codo con codo contigo, porque creo que esa semillita que que sembraste, mejor dicho, en su momento, se ha ido regando con trabajo y compromiso, y creo que está germinando gracias a tu tesón, tu trabajo, tu persona, y ha germinado en un equipo de profesionales que contamos en la delegación de deporte, del cual es un orgullo trabajar codo con codo con ellos, y miro a Javi Mori, miro a Paco Caña, es decir, un equipo de profesionales que es un orgullo trabajarlo, y creo que tú tienes culpa de ello. Entonces, como decía, hoy podemos poner en valor la figura de Paco, pero también hay que reconocer que Paco es una persona muy vinculada a Algeciras a través del deporte, a través de su dibujo, pero también a través de la literatura, y es por eso que hoy nos encontramos aquí con todo el salón lleno para mostrarte su cariño y su reconocimiento. Y hoy venimos a presentar este nuevo libro de Paco, que creo que todos conocéis la trayectoria de esos títulos que dan a los libros de Paco, pero un nuevo libro que se centra en Algeciras, se centra en Algeciras Club de Fútbol, que son sus dos amores, pero un libro que lleva por título Un balón se echó a rodar. Si miramos y cotillamos un poco el himno del centenario, dice en 1909 un balón se echó a rodar, pues 114 años después un balón se echó a rodar con forma de libro. Un libro que no habla de fútbol, un libro que no habla de historia, es una novela que une y que tiene los ingredientes perfectos para esa simbiosis entre la realidad, la inspiración y la ficción. Yo creo que hoy hablar de Paco es hablar también de Algeciras y hablar de Algeciras Club de Fútbol. Y me vaya a permitir ahora entrar en un detalle en el libro que termine con una pequeña coletilla. Es cierto que hace unos días una inteligencia artificial dice que Algeciras no es la ciudad más fea de la provincia. Yo creo personalmente que se equivoca por muchos motivos, pero por tres motivos principales. Primero, que de inteligencia tiene poco y de artificial tiene mucho. Pero tiene tres motivos principales. Primero, que no conoce Algeciras. Segundo, que no conoce ni Algeciras su cultura, ni Algeciras su deporte. Y tercero, que no conoce a personas como Paco y personas como vosotros, que en vuestro cariño hacemos que nuestra ciudad sea una ciudad más bonita. Así que yo, por mi parte, daros las gracias a todos por acompañar, en este caso, a Paco, y que con este acto pues creo que todos ponemos nuestro granito de arena para que nuestra ciudad sea una ciudad más bonita, aunque diga lo contrario. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes. Yo también voy a ser breve, y además me tenéis que perdonar que hable un poco del prólogo y de la obra y me tenga que ausentar, porque tenemos otro acto en Estepona dentro de un ratito. Te voy a presentar otro acto. Bueno, la verdad es que yo ya vengo colaborando con Paco hace unos cuantos años. Tengo el enorme privilegio de leerme los libros de Paco mucho antes de que los dé a la imprenta, que los dé a la estampa, como se suele decir. Y pues he corregido prácticamente los últimos libros de Paco. Corregir entre comillas, porque prácticamente no hay nada que corregir. Es un trabajo tan bien hecho como los que suele hacer Paco, quitando alguna coma, algún signo de puntuación y poco más, porque es bastante escrupuloso en el trabajo que hace Paco, se documenta como nadie. Y para mí, de los libros que nos ha unido a Paco y a mí últimamente, este para mí es el más querido, porque habla sobre todo de la fundación de la Algeciras Club de Fútbol, al que yo he seguido durante muchísimos años de forma muy cercana. Y en el prólogo, que no voy a leer porque estoy seguro que todos os vais a llevar el libro a casa y que lo podéis leer tranquilamente, para no tener que leer, sino para hablar así distendidamente, puedo decir que mucha gente se sorprende de que yo, siendo hombre de la cultura, también lo sea de fútbol. Y es que yo mamé el fútbol desde mis primeros días, ya que mi padre, Emilio Ríos Machado, que nos dejó hace 2 años, pues fue árbitro de fútbol durante toda su vida
deportiva, tanto amor tenía por el fútbol, que en el prólogo cuento una anécdota que me pidió que yo hiciera pues una triquiñuela falsificando su carnet de identidad para cambiar la fecha de nacimiento y que pudiera arbitrar 2 años más, ¿no? Esa era la pasión que tenía mi padre. Y pocos saben de mi biografía que yo, pues, cuando no tenía jueces de línea, porque en esos campos de Dios muchas veces el juez de línea no acudía a la cita o se ponía enfermo o algo, pues yo he estado acompañándolo de juez de línea muchas veces y me decía, quítate las gafas. Papá, que si no veo un pimiento. Quítate las gafas, ¿cómo veo un liniego juez con gafas, chiquillo? Y entonces he tenido que ir después de línea muchas veces con mi astigmatismo y con mi miopía, sin ver 3 en un burro y acompañándolo en muchos campos, pues con ese periplo que tenía por todos los campos de regional, de tercera hasta segunda vez que llegó, ¿no? Y luego mi padre, una vez que terminó su periplo del colegio de árbitros, pues tuvo 12 años dirigiendo el colegio de árbitros, ¿no? Y pues resultó también que le dieron la medalla de oro de la Federación de Andalucía, ¿no? Así que yo he mamado el fútbol desde muy pequeño y cuando el Algeciras jugaba en el Mirador, pues yo siempre estaba allí, no me perdía nunca un partido. Ahora ya que vivo fuera, en Sevilla, pues lo sigo de forma más lejana, pero no me desconecto nunca. Si el Algeciras está jugando, yo tengo que verlo por la tele, escucharlo por la radio o como sea, ¿no? Pero siempre ese amor al Algeciras y al Atlético de Madrid pues me ha acompañado desde muy pequeño. Por lo tanto, que Paco nos regale un libro donde se nos cuente con pelos y señales la fundación de este club, comenzando pues a desmitificar, pues yo siempre he tenido en mi cabeza la fecha de 1912 como la fundación de la Algeciras, y Paco nos viene a decir que no, que 1909, con lo que lo convierte en el equipo más antiguo de toda la provincia de Cádiz, ¿no? Y con fundaciones muy cercanas a los equipos más punteros de España, por ejemplo el Atlético de Madrid de 1903, solamente 6 años antes, ¿no? O el Decano, el Recreativo de Huelva, que tampoco nos salga tantos años, ¿no? Y todo eso es debido al ferrocarril, a los trabajadores que vinieron de Inglaterra, y Paco pues consigue novelar de una forma magnífica y de una forma muy amena todos esos avatares. Él podría haber escrito, como ha hecho tantos libros sobre las Algeciras, con mi primo Ricardo, pues otro libro ensayístico sobre todo eso que nos cuenta, pero él ha preferido crear unos personajes, darle vida a todo el entorno de esas Algeciras de principios del siglo XX y convertirlo en una novela que es apasionante, ¿no? Es apasionante porque es que se vive página tras página cómo surge el interés por el fútbol aquí en Algeciras y la pelea que tienen los fundadores con las fuerzas vivas del pueblo, ¿no? Con el alcalde, con las instituciones, hasta con el cura, ¿no? A la que muchas mujeres se quejaban de que esos hombres en calzoncillos jugando con un balón pues era algo impúdico, ¿no? Es decir, que Paco, que ya digo, tiene una labor de documentación extensísima antes de ponerse a escribir la primera palabra de cada libro, se lee todo lo que haya que leerse, busca por los archivos todo libro, toda revista, todo documento, todo periódico que nos hable de ese tema, se empapa perfectamente para no cometer ningún error histórico y luego pues tiene la capacidad de crear unos personajes a los que hace hablar igual que hablarían unos ingleses de aquella época en Algeciras, con unos diálogos y unos ambientes maravillosamente expresados. De marco tiene la Algeciras de aquella época, ¿no? En la que pues, van a sucederse muchos acontecimientos pues, muy importantes, y consigue que tanto el fondo, ¿no?, de la historia como la propia historia pues esté hecha de una forma tan agradable y de forma tan documentada
que es que te metes en la Algeciras de aquel momento y vas viviendo domingo a domingo los partidos de aquellos equipos y vas viviendo todos, ya digo, los avatares que tienen que pasar esos pioneros, esos fundadores del fútbol, ¿no? Tienen que atravesar 1001 problemas, pero al final lo consiguen. Un prologuista nunca tiene que desvelar ningún detalle importante de un libro, por lo tanto yo no voy a entrar en detalles de la trama para que sea el propio Paco el que nos desvele todo el libro, todo el contenido que él quiera contarnos, pero ya digo que es una novela que si te gusta el fútbol la disfrutas el doble, pero si no te gusta el fútbol también te gusta, porque está, ya digo, es la historia de una ciudad de cara al deporte, pero también de cara al ferrocarril, de cara a la economía de aquella época, de cara a también el tejido cultural, el tejido social, el tejido económico y muchos aspectos que él no descuida ni un ápice. Él no te cuenta solamente la historia de cómo nace la Algeciras Club de Fútbol, te lo cuenta, pero enmarcada en todas las distintas circunstancias que se viven y sin descuidar muchos detalles, sin descuidar la situación tanto, ya digo, emocional como social como política que vive la Algeciras de aquella época. Por lo tanto, yo creo un libro imprescindible para entender una página importantísima de nuestra ciudad que no había sido todavía contada en forma de novela, sí había sido contada en forma de ensayo, en forma de obra histórica, por muchos cronistas, por muchos investigadores, que lleva Manolo Tapia, que también es un pilar importantísimo de este libro, me ha ayudado bastante a Paco con detalles y con muchos datos, pero ya digo, Paco consigue regalarnos, nunca mejor dicho, una página no escrita de nuestra ciudad de una forma emocionante, de una forma, ya digo, llena de vivencias, llena de anécdotas, y aquello que no encuentra en los libros, él se lo inventa, pero se lo inventa de una forma tan especial que no nos damos cuenta de que hay detalles en sus novelas que son de su propia cosecha. Está tan enmarcado dentro de lo que es la época, el día a día de la ciudad y del devenir de los personajes, que ese dato te crees que está sacado de cualquier enciclopedia de fútbol. Así que una vez más reitero mi enhorabuena a mi amigo Paco, que siempre confía en mí, se lo agradezco muchísimo, para que le eche un primer vistazo a su novela, y en este caso también le echo el prólogo, que para mí es un orgullo doble, porque así he podido hablar de personas tan importantes como de mi padre o de mi vinculación con el Algeciras Club de Fútbol, al que ya digo sigo encarecidamente. Y ya para terminar, decir que esta mañana cuando hablaba con Paco por teléfono le estaba comentando los nervios que pasamos en la última jornada, ¿no? Que se marcaba el Badajoz, que si el Córdoba nos echaba una mano, que si, eso lo viví yo trabajando, pero pendiente de las Algeciras, escuchando por la radio y con una libreta delante en la que apuntaba cada gol y cómo iba la clasificación después de cada gol que se marcaba, y veía cómo la Algeciras iba para abajo desde el gol del Real Madrid-Castilla y cómo otros nos adelantaban, pero afortunadamente se quedó la cosa ahí y no pasaron por delante suya ningún equipo más, por lo cual nos quedamos aquí en un año más en la primera federación, que espero que sea un año glorioso y que volvamos a tener una temporada buena que nos permita volver a la división de plata. El libro también, que os recomiendo, de Paco, esas historias que hablan de las Algeciras en la división de plata, igual que las Algeciras en la Copa del Rey, tantas obras que tiene ya Paco sobre las Algeciras. Así que muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros. Tiene la palabra Nicolás Andión, presidente institucional de la Algeciras Club de Fútbol. Muy honra con estar aquí presente.
Muchas gracias, Paco. Querido concejal, querido Pitu, bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de presentación de la novela de nuestro querido amigo Paco García Corral, en un día tan especial como hoy, donde nuestro club cumple nada menos que 114 años. Esto no es casualidad y la verdad es que a mí, antes de dar estas palabras, pues me gustaría un poco en reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de toda la gente que ha pasado por el club y que ha mantenido a este club vivo, como la afición, jugadores, directivos, presidentes, instituciones, etcétera. Pues me gustaría pues que diéramos un fuerte aplauso entre todos en reconocimiento a estos 114 años. No han sido fáciles, como todos sabemos, y ahora lo decía Juan Emilio, parece que va en nuestro ADN el sufrir, pero bueno, yo comentándolo ahora con buenos amigos decía que si se quiere llegar a algo, pues hay que tener el corazón duro, y el corazón se endurece también, pues igual que la vida, fruto de las experiencias, así que estoy seguro que lo mejor está por llegar. Bueno, yo he preparado unas palabritas para Paco que os quiero leer. Y os quería decir que, bueno, que tengo que reconocer que me alegró especialmente el que Paco me comunicara personalmente que quería que le acompañase en este momento de presentación de su novela como presidente institucional del club. Tengo a Paco por una de las personas más elegantes y educadas que he conocido en estos años que llevo metido en esta locura del fútbol. Cuando he ahondado tanto en la información del panfleto de la novela como en otro documento que me envió Paco perfectamente elaborado, uno conoce mejor a este caballero, a esta persona tan importante del deporte de nuestra ciudad en las últimas décadas. Además de por su labor profesional al frente del Patronato Municipal de Deportes de Algeciras durante más de 25 años, yo destacaría su labor también como entrenador superior de natación, con una amplia y exitosa carrera, por ejemplo, como miembro de la Comisión Técnica de la Real Federación Española de Natación, entrenador jefe de la Selección Española de Natación que participó en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lisboa en 1997, o responsable de la División de Natación de la Federación Andaluza de Natación, además de 20 años como director técnico del Club Natación de Algeciras. ¡Qué lujo para nuestra ciudad, Paco! Tengo que decirte, Paco, que de haber practicado ese deporte me habría encantado tener a un entrenador como tú. Estoy seguro de la cantidad de gente que se habrá formado contigo en todos esos años, no solo como deportistas y nadadores, sino también como personas, dada tu personalidad y saber hacer. Ahora entiendo por qué la natación en Algeciras ha sido siempre tan exitosa. Enhorabuena, Paco. Perfecto. Pero adicionalmente a esta labor profesional y deportiva directa de Paco, destaca en él una capacidad intelectual alta y de compromiso también con los demás. La novela que hoy presentamos, Un balón hecho a rodar, es el 20º libro que Paco publica, entre novelas, libros y otros 3 dedicados muy específicamente al Algeciras Club de Fútbol, donde ha contado con la colaboración del buen amigo común Ricardo Almagro. Toda esa inquietud que Paco atesora le sirvió a través de su vena literaria para fundar en 2008, junto a Ricardo, Carlos Ortiz y un elenco de algeciristas de corazón, el grupo de amigos Siglo Rojiblanco, los cuales, a través de su labor de investigación, por ejemplo, pudieron constatar de manera fehaciente que el Algeciras Club de Fútbol fue fundado en el año 1909 y por tanto es el club decano de nuestra querida provincia. Además, anualmente otorgan galardones a los jugadores destacados o cuando se producen hechos tan destacados como goles centenarios o milenarios. Último ejemplo, el entregado a Ronnie a finales de 2021 por el gol 4400 de nuestro club. Tengo que decir que desde que me puse al frente del club quise que los miembros del Siglo Rojiblanco estuvieran cerca nuestra y de hecho colaboraron muy activamente con nosotros en la creación del que denominamos Tour del Mirador, donde principalmente colegios de nuestra ciudad volvieron a conocer nuestro estadio y nuestra historia a través de ello.
Quiero recordar a mi amigo y ex vicepresidente del club, David Sánchez Relinque, el cual, junto con Ricardo Almagro, impulsaron el mismo. Es una pena que la dichosa pandemia cortara de raíz muchas de las iniciativas que tuvimos, pues las dificultades que aquel momento trajo nos obligó a centrarnos en la supervivencia y viabilidad del club en un momento tan comprometido. De todas formas, estoy seguro que en este nuevo momento que hoy vivimos en nuestro club habrá múltiples posibilidades para seguir colaborando entre el club y ellos. No hay nada más importante en una institución que conocer sus raíces y saber su historia, para verdaderamente conocer su dimensión e importancia de la misma. Y estoy seguro de que con esta novela Paco nos va a ayudar a conocer cómo y cuándo el balón echó a rodar en nuestra querida y preciosa ciudad y cómo ello derivó en la fundación de nuestro club tal día como hoy en el año 1909. Por tanto, poco más que aportar. Felicitar a Paco por su capacidad creativa y por esta obra que seguro nos va a deleitar e invitarle a que siga dando curso a su capacidad intelectual e histórica, así como difusora de nuestro club a través del grupo de amigos de Siglo Rojiblanco. Muchas gracias por todo lo que nos das, Paco, y que la gente disfrute mucho de tu obra. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que no hay nada como acertar con las personas que te acompañan en una mesa como esta, porque yo estoy, no sé si tengo capacidad de poder hablar después de todo lo que he oído en mis amigos, lógicamente, que les debo tanto. Sobre todo agradecer a todos los que estáis presentes aquí, unos venidos de la cultura, otros del fútbol, otros amigos, otros vecinos, otros muy queridos compañeros de esta ciudad, que hacen que se encuentre un arropado, y cuando hace un trabajo de este tipo que requiere tanto esfuerzo, pues si no te encuentras después con una serie de personas que aceptan y te arropan en este momento, pues ves que tu trabajo pues ha servido para algo. Yo estoy muy agradecido ya particularmente a Manolo Tapia Ledesma, que fue el que me ayudó mucho, él queriendo y sin querer, porque le robaba de sus libros algunos hechos que luego he trasladado a la ficción, porque esto es una novela. A mis compañeros Siglo Rojiblanco, a Javi Gómez, a Ricardo y a Carlos, y a tantos y tantas personas que con sus aportaciones, algunas veces, aunque ellos no se den cuenta, mínimas, pero me han servido para poder hilar bien la madeja que me encontraba con tantos momentos para poder dar a la luz todo este entramado que yo me propuse en un momento determinado. Como bien todos conocen, el título de la novela es fácil de saber. Es un balón echado a rodar, es porque es el himno del centenario, se empieza. Era el título que consideré más acertado porque hasta ese momento, hasta que los británicos no llegan a Algeciras, no había balones, por lo tanto no pudo echar a rodar. La novela surge como rellenar o completar un círculo que habíamos hecho en Siglo Rojiblanco, con Gol Rojiblanco, con el equipo de plata, con un equipo de copa, los orígenes de un club especial, pero le faltaba vida, le faltaba algo que le pudiera dotar de espíritu a todos esos trabajos de datos y fechas que nosotros teníamos. Por lo tanto, ha sido culminar algo que me había propuesto hace tiempo. La novela en sí ha sido dificultosa porque datos reales, fehacientes, había muy pocos. Históricos sí, pero deportivos nulos. Algeciras es una ciudad que tenía un solo periódico que editaba en aquella época, se llamaba El Último Telegrama, y salía los sábados, eran de 4 páginas y nada más que hablaba le quitaba una de anuncio y el resto eran pues noticias locales, ¿no? El deporte no fue solo fútbol, sino el deporte en general no existía, no hay nada. Hay datos que me han hecho poder hilvanar todo esto, que fue cuando los británicos llegan, cuando en 1902 un técnico británico solicita al ayuntamiento un terreno para juegos de pelota, y cuando ya en 1909 el Heraldo de Madrid publica la noticia de la creación de un club en Algeciras.
En medio de esos 21 años que transcurre, he tenido que dotar de cuerpo, de alma y de personajes para poder tener una novela, porque esto no es un libro de datos, de fechas, de lugares, de nombres. Es una novela con datos, con fechas, con lugares, con nombres. Y entonces el lector, esta novela la puede leer un aficionado al fútbol, un algecireño que quiera saber algo de su ciudad, un algecirista o cualquier persona que sea aficionado a la literatura. Es una novela más. Lo que pasa es que en el fondo transmite o trata de divulgar lo que ocurría en aquellos momentos. Sin duda alguna hay una cosa muy importante que para Algeciras fue la vía férrea. En 1888 llega una concesión administrativa por parte del gobierno de España para adjudicarle la vía férrea, la construcción del tramado de Algeciras-Bobadilla, y el interés británico, político y militar confluyen esas dos cosas y se le adjudica la construcción de la vía férrea, y ahí va a nacer la afición al deporte. Llegan estos señores con su balón, su rato de ocio tenían que emplearlo en algo, los nativos ven una cosa muy rara y por lo tanto viene a ser la semilla que van sembrando y va germinando en todos los jóvenes principalmente que había en ese momento en esa ciudad. Churchill decía que nunca tanto debieron tanto a tan pocos, es decir, en Algeciras nunca tantos debieron tanto a tan pocos, una serie de personas, de jóvenes, que fueron los que insistieron y estuvieron trabajando pese a las grandes dificultades que había, porque era algo tan incomprensible, porque el fútbol hasta ese momento, hasta un poco más avanzado, era un juego de caballeros. Hay una serie de televisión que lo dice precisamente, un juego de caballeros. No era un deporte, una actividad, no era considerado ni deporte, una actividad popular. La gente humilde o la gente de menos pudiente no jugaban al fútbol, estaban como excluidos, porque ellos bastante tenían con buscar el sustento diario para poder vivir, ¿no? Y por tanto no tenían tiempo ni lugar para poder dedicarse a pegarle patadas a una pelota. Estos señores, cuando llegan a Algeciras, se encuentran una población de 14.000 habitantes, más o menos, con las calles, todavía había pocas calles empedradas, la mayoría eran calles sin asfalto, por supuesto, una población que vivía de un comercio pequeño, de fábricas muy humildes, la gaseosa, los fideos, la harina, el corcho, la pesca de costera y el contrabando. Pero no había más expansión. Va a ser el tren cuando llega el ferrocarril y hace que con la llegada del tren, la llegada del balón y la llegada de la evolución hacia la industrialización y el progreso a la ciudad. Se construye el muelle de madera, que daría paso luego al muelle que tendremos ya resultado del puerto, etcétera, etcétera. Daría lugar también la importancia de Algeciras con la celebración de la conferencia de Algeciras en 1906, que tiene como dato curioso que el quinto concejal elegido, es decir, que sacó el quinto puesto en voto, fue el alcalde después, nombrado por decreto real, como fue una anécdota rara, que yo tuvo su intríngulis y muchos no lo comprendían, y luego en el libro expongo por qué razones ocurrió aquello. El objetivo principal de los británicos, aparte de adjudicarse y de construir el tren, era llevar la línea férrea hasta Gibraltar, pero con un interés de que en un momento determinado las tropas británicas pudieran desembarcar en Gibraltar y conquistar toda la zona del campo de Gibraltar, porque hubo un comodoro británico que dijo públicamente que la única forma de estabilizar y asegurar Gibraltar era conquistando todo el perímetro que lo circunda. Inmediatamente la reacción española del ministro de Guerra dijo más o menos estas palabras, el libro está recogido, que nunca jamás llegará la vía férrea hasta Gibraltar. Por eso mueren las Algeciras y los tramos que podían tener acceso a la colonia pues nunca se hicieron. Es un periodo muy interesante, pero ocurren cosas muy importantes en la ciudad. Hemos dicho la llegada del tren.
decimos la conferencia de Algeciras, la construcción del Hotel Cristina, es decir, todo eso a raíz de esta llegada, ¿no? Se suceden toda una serie de hechos. Se construye, se inaugura el casino, el ayuntamiento, que no había ayuntamiento en Algeciras, se iban de casa en casa y de local a local, se construye un ayuntamiento. Se hizo una cosa muy importante a nivel nacional, como fue la ley de descanso dominical. La gente trabajaba de lunes a domingo y por lo tanto no había tiempo para otra cosa que nada más que trabajar. La ley del descanso dominical de 1904 hace que tengan tiempo ya la gente, haya tiempo para el ocio y puedan dedicarse, lo aprovecha el fútbol para poder montar una serie de partidos y de ligas en esos años previos a la fundación de la Algeciras, que va a desarrollar y va a dar un impulso importante. Los primeros campos de fútbol, porque ya dije antes lo de Combe, que solicitó al ayuntamiento un terreno, no se lo dieron, pero después de muchas gestiones, que lo detallo en el libro, pues se encuentra con el Tejar de Duarte, después ¿cómo se llama esto? La era de los Torres, y allí poco a poco se van asentando y van construyendo lo que luego sería más adelante la fundación del club. Justamente al final del libro he hecho una especie de anexo donde pongo aquellas cosas que a lo mejor no quedan muy claras o por qué me baso en esos detalles. Cuando Algeciras empieza a vestir de rojo y blanco, pues tiene una razón histórica, la analizo ahí, por ser un territorio real. Hay ciudades y locales que son de pontificio o de la iglesia, otros son de un ducado, de un marquesado. Algeciras pertenecía a los territorios reales. Al ser territorios reales corresponden los colores rojo y blanco, como tiene Granada, como tiene Almería, como tiene Sevilla, etcétera, etcétera. Y cuento la anécdota cuando van a buscar equipaciones y le ofrecen distintas alternativas y se encuentra con esta por insistencia del alcalde, que le encomienda que lleven los colores de la ciudad. Pues yo he contado en varias entrevistas previas a la presentación de cuando yo llegué a Algeciras en 1977, los taxis llevaban dos bandas roja y blanca en las puertas. Y yo me extrañaba mucho, yo incluso pensé, digo, mira, llevan los colores del club de fútbol. Y no era al revés. Llevaba los colores que realmente correspondían a aquellos tiempos, que la bandera de Algeciras antes de la actual era roja y blanca, rayas horizontales. Pues analizo y pongo por qué. Luego también el escudo de Algeciras, hay un anexo también que habla por qué y de qué manera, cómo no lleva la corona real, si lleva la corona ducal, correspondiente al ducado de Algeciras, concedido tras la conferencia de 1906. Y datos de la antigüedad de los clubes, podemos decir sin rubor y además certificados con documentos que hay ahí, que Algeciras es el cuarto club en antigüedad de Andalucía. Recreativo de Huelva, Sevilla, Betis 1907 y Algeciras 1909. Luego vendría Cádiz 1910. Todo lo que se diga por ahí que no coincide, no deja de coincidir, es pura especulación. Está documentado bien en el libro, las copias de los documentos, de donde se basa toda esta cosa que afirma. En fin, he intentado por todos los medios darle vida a datos, darle vida a un club que a pesar de las circunstancias no ha habido nadie que haya podido dejarlo tirado ni haberlo dejado. Y siempre ha habido gente salvadores, como el que tengo a mi derecha, Nicolás, que han jugado un papel muy importante y en la historia del club y que seguramente la historia de la ciudad lo tendrá en cuenta. Muchísimas gracias. Si alguien quiere alguna aclaración, que yo, porque he ido muy rápido, pues aquí estoy para contestarle en lo que queráis. Todavía está pasando, no he terminado. Me he adelantado yo más de la cuenta, pero bien. En fin. Y ahora al contrario. ¿Nadie quiere preguntar nada? Pues yo siempre digo que nunca te acostarás sin saber más, así que hoy me voy yo con una pista de datos importante que gracias.
Voy a solamente les queda decir que hoy se cumplen 114 años, pero se me ha quedado claro. Un día como hoy, de cuando apareció y Siglo Rojo y Blanco, me temo que está preparando algo, porque estoy viendo allí a mis compañeros del Siglo Rojo y Blanco con una tingla. No sé qué están haciendo. Que Ricardo siempre con su ocurrencia. Hombre, a mí me gustaría decir la importancia que tiene para nuestro club, pues grupos de amigos como Siglo Rojo y Blanco, las peñas que forman parte de nuestro club, la afición, por supuesto. Eso es un calor y un ánimo que siempre es importante cuando uno tiene que tomar decisiones sobre este club, saber que está respaldado, y por supuesto también el arrope de los medios de comunicación, sin los cuales pues no habría divulgación de ello.